Mañanas Blue. El gobierno analiza con congresistas de las comisiones económicas la posibilidad de bajar 7 billones de pesos la reforma tributaria, lo que ya genera rechazo en sectores de la oposición. Miguel Cardosa. Muy buenas tardes. A esta hora continúa la reunión de los integrantes de las comisiones económicas del Congreso de la República, donde se están analizando las propuestas en torno al monto del presupuesto. El representante de la Cámara, Cristian Garcés, salió de la reunión y comentó que una de las propuestas que se está debatiendo es bajar 7 billones de pesos la reforma tributaria con la cual se financiará el presupuesto. Están mirando si se baja cerca de 7 billones el monto y entonces se aprueba una reforma tributaria por un valor que logre financiar, pues ya no estamos hablando de 26 billones, sino entonces de 19 billones, que no hay ambiente en el Congreso. Garcés criticó que el gasto de funcionamiento aumente 36 billones de pesos y además el gobierno se niega a ceder porque asegura que el 90% de los gastos son inflexibles. La reunión se desarrolla con la presencia de funcionarios de planeación porque el ministro de Hacienda está atendiendo un debate de control político en la Comisión Séptima sobre la reforma a la salud. Y los consumidores del país tendrán que pagar productos más caros y el gobierno sigue adelante con la idea de imponer a los empresarios una sobretasa del 20% en el costo de la energía, según está advirtiendo a su energía. Marcela Peña. Los consumidores tendrán que pagar productos más caros porque al precio de los productos se van a trasladar los sobrecostos que asumirán las empresas si el gobierno sigue adelante con la idea de imponerles por decreto una contribución del 20% en la factura de la electricidad. Esto es lo que le está diciendo la presidenta de Soenergía, Sandra Fonseca, al ministro de Hacienda, Germán Ávila, en una carta. En esa misma carta le dice que lo que está haciendo aquí, en lugar de incentivar la industria, es incentivar el consumo de productos importados, especialmente de China y Turquía. Acusa al gobierno de no haber actuado a tiempo para contener el alza desmedida en los precios de las facturas y dice que esta es una manifestación de que si las fórmulas tarifarias se hubieran corregido a tiempo, cumpliendo los periodos y los criterios de la ley, los subsidios serían más racionales y por tanto los costos de las contribuciones también. Y es que lo que le cuesta al gobierno subsidiar las facturas para estratos 1, 2 y 3 pasó de 2.8 billones de pesos a 5.1 billones en los últimos 5 años. Otro coletazo para los consumidores vendría en el costo de los servicios públicos, ya que a las empresas de servicios públicos, especialmente en gas natural y acueducto, les quitarían también el beneficio en electricidad. Desde el distrito están denunciando que los indígenas que aún permanecen en el Parque Nacional están acudiendo a prácticas extorsivas con el fin de conseguir dinero o contratos, mientras que la personería afirma que esa versión no es real. Nicolás Rodríguez. La consejera para la Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, Isabelita Mercado, está denunciando a través de su cuenta en X que tras la quedada de más o menos 120 personas de la comunidad indígena en el Parque Nacional que se negaran a hacer el protocolo de regreso a departamentos como el Risaralda y del Chocó, estarían acudiendo a prácticas extorsivas persiguiendo fines individuales como dinero en efectivo o contratos. Asegura ella a través de su cuenta en X que el distrito rechaza esta actividad y que por parte denunciarán legalmente los comportamientos que además limitan el acceso de derechos a las víctimas del desplazamiento, que firmaron además los acuerdos 1 a 1 manifestando su deseo de regreso. Sin embargo, sobre esto, el personero de Bogotá, Andrés Castro, aseguró que esa versión entregada por Isabelita Mercado es falsa, asegurando que en presencia de él no hubo por lo menos petición de los líderes indígenas de alguna suma de dinero. En ningún momento por parte de estos líderes en mi presencia se hizo exigencia de dinero ni hubo ninguna manifestación extorsiva. Por parte de algunos de los funcionarios que estaban acá, se manifestó que de pronto había alguna solicitud puntual de dinero, pero lo que yo pude dialogar con ellos, al contrario, hubo una actitud de diálogo. Por otro lado, el mismo personero asegura que están en disposición los líderes indígenas de retomar los diálogos para establecer algún lugar donde los puedan ubicar. Eso sí, descartando completamente, en palabra de los indígenas, la llegada a la UPI La Rioja o al Parque La Florida, asegurando que no hay garantías de estadía y tampoco garantías de seguridad.
12 del día 5 minutos. Vamos al Congreso de la República porque se acaba de hundir, mucha atención, el proyecto de referendo de autonomía fiscal de las regiones que era promovido por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Andrés Carmona. Así es, Lobodan, muy buenas tardes. Mire, con 8 votos por el no y 6 por el sí, la Comisión Primera del Senado, tras varias sesiones infructuosas de largo debate y de discusiones, negaron la posibilidad de convocar a los colombianos a las urnas en este referendo que buscaba prácticamente que los impuestos de renta y patrimonio que se recaudan tanto en los distritos, los municipios como en los departamentos, se quedaran en los departamentos para hacer cumplir, digamos, la autonomía fiscal que plantea la Constitución de 1991. Cabe recordar que esta iniciativa no era una iniciativa ciudadana, contaba con el respaldo de varios dirigentes, incluso dirigentes de la oposición, pero también dirigentes regionales, como el hoy precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo, el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón, la exministra María del Rosario Guerra, y se había logrado recaudar un total de 4.1 millones de firmas que fueron avaladas y que estaban en este proceso ya en el Congreso de la República. Sin embargo, la decisión de la Comisión Primera del Senado es negar este referendo, por lo que no se va a poder convocar a las urnas. Es lo boda. Gracias, Andrés, por esa información. Les contamos también que la familia de Valeria Afanador, la menor de 10 años hallada sin vida en Cajicá, rechazó las declaraciones de la defensa del Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, en la que se menciona que los padres recibirían una millonaria póliza como indemnización por la muerte de la niña. La familia calificó como insensible el pronunciamiento del colegio, que se desvía del objetivo principal de esta investigación. Kalila Peña. La familia de Valeria Afanador, la menor de 10 años hallada sin vida en Cajicá, rechazó de manera categórica las recientes afirmaciones de la defensa del Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, según las cuales los padres recibirían una millonaria póliza como indemnización tras la muerte de la menor. En un comunicado público, los familiares calificaron como insensibles e hirientes estas declaraciones y advirtieron que desvían la atención de lo verdaderamente importante: esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Valeria. Los padres consideraron en dicho documento que esta estrategia busca minimizar la responsabilidad de la institución y trasladar el debate hacia una cuestión económica. Este pronunciamiento se suma al proceso judicial en curso, en el que la defensa de la familia ha solicitado a la Fiscalía la imputación de cargos contra directivos y docentes del colegio por graves omisiones en los protocolos de seguridad y vigilancia el día de la desaparición de la menor. Y en las últimas horas fue capturado un peligroso asesino de conductores de transporte informal en el sur de Bogotá. Felipe García. En un operativo conjunto entre la policía y la fiscalía fue capturado alias El Coste, señalado sicario de una banda que extorsionaba y asesinaba a conductores de transporte informal en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. La investigación, que se extendió durante 9 meses, permitió recolectar pruebas sobre su rol como ejecutor de los homicidios contra quienes se negaban a pagar cuotas extorsivas. Según las autoridades, la organización delincuencial ubicaba a transportadores en barrios como Ensueño, Tres Esquinas, Mochuelo y Candelaria, a quienes les exigían el pago de 50.000 pesos semanales a cambio de dejarlos trabajar. Los conductores que no accedían a estas exigencias eran asesinados. A este grupo se le atribuyen al menos 3 homicidios en la zona, además de múltiples intimidaciones. Alias El Coste tenía vigente una orden judicial por homicidio agravado, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas de fuego y extorsión. Y entre los crímenes que se le atribuyen está el ataque ocurrido el 21 de marzo de este año, cuando asesinó a un conductor e hirió a una pasajera en la ruta Mochuelo-Quintas del Sur. A una semana de que se conozca la primera sentencia de la JEP por falsos positivos, el expresidente Álvaro Uribe pidió que los militares que sean enviados a la cárcel por estos casos no paguen más de 5 años de cárcel. Además, dijo que él siempre atendió las denuncias por casos de ejecuciones extrajudiciales. Mateo Piñeros. En pocos días conoceremos las primeras sentencias de la JEP, una de ellas contra el antiguo secretariado de las FARC por el caso de secuestro. La otra será contra 12 militares que hicieron parte del batallón La Popa con sede en Valledupar entre 2002 y 2005. Esta segunda sentencia será por falsos positivos. Es importante recordar que ni los militares ni el secretariado pagarán cárcel porque ellos ya aceptaron estos delitos ante la JEP. Sin embargo, quienes no aceptan sí pueden ir a la cárcel. En este contexto, el expresidente Álvaro Uribe volvió a hacer referencia a las ejecuciones extrajudiciales y pidió que las condenas contra los militares, en los casos en los que paguen cárcel, no superen los 5 años. Señaló textualmente: invito a los colombianos a hacer esta reflexión. No se debe extender el periodo de la JEP y cualquier condena a un militar debe ser posteriormente revisada. Y si se confirma la condena,
que el periodo de cárcel por delitos cometidos hasta el 2016 no sea superior a 5 años. Lo venimos proponiendo hace tiempo, dijo el exmandatario. Uribe también señaló que durante su gobierno siempre tomó las medidas correspondientes cuando conoció las denuncias sobre falsos positivos y recordó que en 2008 desvinculó a 27 miembros de la fuerza pública que al parecer habrían tenido responsabilidad en algunos de estos casos. Hablamos ahora de UNICEF porque según este organismo las escuelas de Colombia siguen siendo inseguras. Entre 2020 y 2024 se registraron 152 incidentes en instituciones educativas en el país. Jessica Gutiérrez. Las escuelas en Colombia continúan siendo escenario de violencia y es que de acuerdo con datos recientes de UNICEF, entre 2020 y 2024 se verificaron 152 casos de ataques o uso militar de instituciones educativas en el país en contextos relacionados con la presencia de grupos armados. Estas cifras incluyen amenazas a docentes, daños a la infraestructura escolar, instalaciones de explosivos y ocupación de los planteles para fines ajenos a la educación. El informe presentado en el marco del Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques advierte que durante 2024 se registró el mayor número de casos en comparación con años anteriores. Naciones Unidas verificó 27 ataques directos a escuelas y 35 situaciones en los que fueron utilizados con fines militares. Esto representa un promedio de un índice cada 6 días en lo que va del año. El uso militar de las escuelas abarca desde su ocupación para escondites hasta su aprovechamiento para puntos de almacenamiento de armas o campamentos temporales. La Armada Nacional rescató a 4 personas que naufragaron por varias horas en una embarcación en el Golfo de Urabá. Héctor David Santamaría. A través de la estación de guardacostas de Urabá, la Armada de Colombia desplegó una operación que permitió salvaguardar la vida de estas personas que iban en la Pitufa, una embarcación tipo panga que había quedado a la deriva en el área general de San Francisco entre Titumaté y Triganá. Tras conocer la situación, las autoridades implementaron todo un dispositivo para prestar ayuda a estas personas. Tras ser localizadas, fueron auxiliados. Agradecido por rescatarnos sano y salvo. Muchas gracias. En lo corrido de este año, la Armada Nacional ha realizado un total de 13 operaciones de búsqueda y rescate en aguas del Mar Caribe, logrando salvaguardar la vida de 150 personas. La noticia internacional. En el mundo, Israel bombardeó a varios de los líderes del grupo terrorista Hamas en Doha, la capital de Qatar. Se trató de una operación coordinada entre las fuerzas aéreas de Israel y las agencias de inteligencia de ese país, es decir, el Mossad. El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Majed Al-Ansari, confirmó el que calificó como un cobarde ataque y ha anunciado una investigación al más alto nivel por la flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales. La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que el ataque fue una operación israelí totalmente independiente y asumió la responsabilidad total. Arabia Saudí, Irán y la ONU condenaron este bombardeo, mientras que Estados Unidos reconoció que Israel le avisó antes que iba a llevar a cabo el ataque. Ni las fuerzas de defensa israelíes ni Hamas han confirmado de momento oficialmente cuál ha sido la suerte que han corrido los líderes de Hamas bombardeados por Israel. El jefe del ejército israelí, Eyal Zamir, había advertido su intención de perseguir y atacar los líderes de Hamas en cualquier parte del mundo. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Galicia, en España, donde Egan Bernal consiguió la victoria en la etapa número 16 de la Vuelta. Final aparatoso, dramático y desorganizado, porque la organización de la Vuelta tuvo que correr la línea de meta del sitio en el puerto de montaña para 8 kilómetros antes, ya que había protestas pro-Palestina en todo el ascenso y no podía realizarse el mismo. Egan ganó en un mano a mano con Mikel Landa, lo superó al sprint y consiguió su primera victoria de etapa en la carrera española. Pierre Roland fue tercero y entró a 7 segundos y el grupo principal, donde venía Harold Tejada y los líderes de clasificación general, llegó a 5 minutos 52 segundos. Mañana otra llegada en puerto, pero con una expectativa por lo que pueda pasar de cuenta de las protestas. El ciclismo con John Jaime Osorio en Blue Radio. Las principales tendencias en redes sociales. Este martes es tendencia la cantante Karol G, quien se presentará en un macro concierto en el Vaticano el próximo sábado. Además de la colombiana, estarán otros artistas de renombre internacional como el italiano Andrea Bocelli. El espectáculo, titulado Gracia para el Mundo, estará abierto al público y será transmitido en directo, cerrando así la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, una iniciativa promovida por la Basílica de San Pedro que tendrá lugar en Roma los días 12 y 13 de septiembre. Esta y otras tendencias en bluradio.com.
Llega el mediodía.